Ya, está sonando la campana. Está el poder de la historia, está el profesor Peralta, por supuesto. Y mire lo que tengo acá. Mire lo que tiene ahí. Está su manzana, profesor. Venga, mi manzanita. Acto coletero. Venga para acá. Su manzana, profesor. Muchas gracias. Gracias por haber venido No, a por ilustrarnos, favor. profesor. Acá, al pie del cañón. Acá somos. Sí. Además, en una fecha tan importante, profesor, que nos va a dar también pie para hablar de un gran personaje de nuestra historia, Sí. ¿no? De nuestra literatura, de nuestra política, de nuestra sociabilidad, en fin, de muchas variables, porque hay muchas Gabrielas, como usted lo va a explicar ahora, profesor. Sí. Si quiere dar vuelta la Develamos pizarra el título. Sí, a los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, sí. Ahí está. única mujer latinoamericana que ha ganado el Nobel de Literatura, nuestra Gabriela Mistral, profesor. Sí. Partamos con un titular, porque esto ha dado, por supuesto, también mucha reflexión ciudadana, ¿no? Sí. ¿Con qué Gabriela nos quedamos? ¿Qué tipo de personaje nos quedamos? Mire este, por ejemplo, profesor. Mire. Veamos. Primer día de Gabriela Mistral. Dice, Gabriel conmemora su natalicio y 80 años entonces del Premio Nobel de Literatura. Veamos otro titular también. Veamos. Profesor. Boric respaldará cambio de nombre para la región de Coquimbo, donde nació, por supuesto, Gabriela Mistral, ¿no? El homenaje se enmarca en las actividades que impulsa el Ejecutivo con motivo de esta conmemoración de 80 años de su Premio Nobel. Vamos con otro. Mire, profesor, grupo de artistas solicita declarar el natalicio de Gabriela Mistral como el Día de la Poesía Chilena. Hay una deuda, porque el 7 de abril, recordemos, fue el natalicio de Gabriela Mistral. Y acá, dos días. gobierno desmiente que conmemoración también a Gabriela Mistral esté centrada en su orientación sexual, porque también se destacó ese aspecto de su vida, ¿no? Sí. Vámonos con el último. Hay una polémica. Mire, profesor, todo lo que ha salido en torno a ella. Esta vez la ministra Orellana, la ministra de Mujer y Diversidad, ¿no? Ante posibilidad de instalar una estatua de Gabriela Mistral en la Plaza Italia, dice que es un debate que debe darse, considerante que hace casi 4 años la estatua de Baquedano fue retirada de la Plaza Italia. Correcto. Mire, profesora. Sí, un temazo. Bueno, Gabriela Mistral es un personaje y su obra, sobre todo, es gigantesca, es extraordinaria. De hecho, yo vengo acá muy feliz por esta invitación y por el personaje, porque estaba un poco resfriado, la verdad. Si me agarraron las malditas gripes de otoño y tuve un fin de semana del terror. Que uno se va cuidando después, profesor, tiene que cuidarse más. Claro, uno debería, pero se descuida, claro. Muy bien, no se pega profesor. los saltos. ¿Y Así por qué las Gabrielas entonces, profesor? Bueno, sí, un poco por esto mismo que tú estabas aquí refiriendo, ¿no? De estas polémicas que generan que haya muchas perspectivas o visiones de distintos sectores, ¿cierto? Del país, incluso mundial, pero aquí en Chile con más fuerza, evidentemente, de quién es la Gabriela Mistral para cada cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese debate en relación a la Gabriela Mistral, símbolo de la diversidad sexual, en vista de antecedentes de eventualmente que ella habría tenido, ¿cierto? Características de lesbianismo, ¿no? Que tenía romances con mujeres. Entonces, eso hay ciertas personas que la apoyan y hay ciertas personas que dicen que eso no es relevante y lo critican, ¿no? Les parece que ahí hay como una agenda. Y en fin, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría decir de que Gabriela Mistral fue muchas cosas, ¿no? Fue muchas personas, hizo muchas cosas, ¿no? Perfecto. Y a lo largo de su vida y posteriormente, tras morir, y esto lo estamos viendo ahora, la mirada y la interpretación de lo que fue Gabriela Mistral también ha ido variando, ¿no? Las perspectivas, qué es lo que se destaca y qué es lo que no. Entonces, en ese sentido, esta polémica a mí me parece muy interesante y muy positiva, y por eso acá creo que no vamos a casarnos con ninguna Gabriela en particular, sino que vamos a hacer un recorrido por todas estas Gabrielas, ¿no? Ya, pues, interesante, profesora, porque además tenemos la perspectiva que usted siempre dice es tan importante para analizar los hechos desde la historiografía, ¿no? Tener esa perspectiva también del personaje. Claro, porque una cosa son los hechos que ocurren en un momento determinado y luego cómo esos hechos son calibrados posteriormente. Exacto. Entonces ahí también hay un debate que es interesante, que yo creo que es el que está ocurriendo ahora. Partamos con esta Gabriela, mire. A ver. ¿Qué imagen le trae? Claro. ¿Se acuerda? Está en la Gabriela del estallido social, ¿no? Con Exacto, el pañuelo verde, con la bandera chilena ennegrecida, ¿no? Sí. Esas fueron ilustraciones que surgieron... Media panqueta. Claro, ahí tienen bototos ahí que están debajo, ¿cierto?, del título. Ahí está. Esas son imágenes que surgieron en el contexto del estallido social, como muchas otras. No hubo una explosión de ilustraciones.
Y en ese sentido, además debemos recordar que durante el estallido social hubo todo un fenómeno donde estuvo ahí involucrada la estatua de Manuel Baquedano, ¿cierto?, de derribe de monumentos, como una actitud muy crítica o de rechazo a cierta historia oficial. Sin embargo, un personaje público como Gabriela Mistral, en vez de haber sido derribado, por así decirlo, fue en este caso resignificado, ¿no? Sí. Desde la perspectiva que se ve en esa ilustración, que tiene que ver con el feminismo y con la diversidad sexual, ¿no? Rescatando esa visión de Gabriela Cuando Mistral. nosotros éramos niños, profesor, hace no tantos años, No, hace solamente poquito. un siglo, A ver. ¿Se acuerda que la dictadura también le dio su propia interpretación a Gabriela Exacto, Mistral? por La puso en un ejemplo. billete, en fin. ¿no? Exacto. Durante la dictadura del general Pinochet, Gabriela Mistral aparece como un personaje público, digamos, puesto ahí para la ciudadanía desde el gobierno. Probablemente porque es todavía uno de nuestros únicos premios Nobel con Pablo Neruda. Y evidentemente Pablo Neruda no era un personaje que la dictadura quisiera destacar, ¿no? Comunista, fallecido poco después del golpe de Estado en circunstancias sospechosas, ¿no? Que aún sigue ahí investigaciones. Entonces aparece la alternativa de Gabriela Mistral como aparentemente un personaje menos conflictivo que Pablo Neruda, porque ella nunca tuvo una militancia política clara y tampoco, por supuesto, fue comunista. Entonces, en ese sentido, aparecía como un personaje menos peligroso, ¿no? Esta carrera, por la Gabriela profesora, digamos, se centraron en esto. Esta es nuestra Nobel y la otra, el otro Nobel es el comunista. ¿no? Claro, por ejemplo, lo que tú hablabas de cuando nosotros éramos chicos, mi recuerdo, y yo lo he hablado con algunos, digamos, coetáneos, de Gabriela Mistral era un personaje que no nos convocaba mucho porque era esta profesora seria, ¿no? Y que básicamente escribía poemas para niños, ¿no? Como Los piececillos azulosos de frío, los piececitos, sí, o Las rondas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros no era un personaje atractivo y estábamos muy lejos de la visión que aparece, por ejemplo, del estallido social de esta, como Gabriela Mistral, punk, ¿no? Panqueta, sí. En ningún caso. Que rompía moldes. Exacto. Y en esa época, Gabriela Mistral aparecía más bien como un personaje poco atractivo, poco rebelde, como una señora profesora con su severo traje y sus zapatos de tacón bajo, ¿no? Con su pelo tomado en moño y que luego se haya convertido en un billete, ¿no? Nada de eso, era muy rockero, ¿no? Claro, se convirtió en las 5 lucas. Claro, el año 81, que es el año en que se promulga la Constitución del 80 y es el periodo de institucionalización de la dictadura, ¿no? ¿Qué historia tiene esa foto que acabamos de ver, profesor? Esa foto, si no me equivoco, es en Punta Arenas, ¿no? Esta Gabriela, que llega, pero tiene una historia detrás de esta foto cuando llega a Punta Arenas, sí, que está Pedro Aguirre Cerda también, y ahí vemos otra Gabriela también. Claro, ¿no? la Gabriela... que se enfrentó a un sistema. Está la Gabriela, bueno, primero, por supuesto, está la Gabriela niña del Elqui, ¿no? Y en ese sentido, su tierra, ¿no? El Valle de Elqui, la región de Coquimbo, están presentes en su obra y en su persona todo el rato, ¿no? Gabriela. Eso es muy potente. Sí, absolutamente. Ella va a pasar su infancia en el Valle del Elqui, nace en Vicuña y vive en Monte Grande, muy niña, y en un contacto muy estrecho con el entorno, ¿no? Con la naturaleza, con el entorno geográfico del Valle del Elqui, que además es tan hermoso, ¿no? Y eso está presente en su obra y no va a cesar jamás. Y luego ella va a empezar su labor docente, muy joven, a los 14 años, por necesidades económicas, en la misma región. Entonces, en ese sentido, cuando surgen también estas propuestas de ponerle Gabriela Mistral a la región de Coquimbo, ¿no? Y otras por el estilo, también hay un sustento regional ahí, ¿no? Que la Gabriela del Elqui, ¿no? La Gabriela de la región, sin duda que existe. De hecho, sus restos están sepultados, ¿no? En el Valle del Elqui y por petición expresa suya. Ella cede ganancias de sus publicaciones a los niños del Valle del Elqui. Entonces hay una vinculación muy fuerte con su región. Y en ese sentido sí hay una Gabriela de Elqui, ¿no? Existe esa Gabriela. La niña del Valle de Elqui es importante. Nunca perdió eso, ¿eh? No, jamás. Mira. Y siempre lo recordó con mucha nostalgia, ¿no? Con mucha nostalgia. Entonces, en ese sentido, la Gabriela de Elqui es una de las Gabrielas, ¿no? Perfecto. Sin duda. Ella es de ahí y volvió ahí y permanece ahí. De hecho, también se le puso posteriormente su nombre a un cerro de la región, ¿no? Entonces, este tipo de homenajes del terruño se sostienen, ¿no? Sin duda. Y bueno, luego viene la Gabriela profesora.
que es otro de estos símbolos que a nosotros no nos parecía tan atractivo en la infancia. Y bueno, ella empieza a ejercer muy niña. 14 años me dijo que tenía, profesor. Muy niña, de manera, digamos, irregular, sin tener formación docente institucional. Y porque ella se ve la necesidad económica familiar de trabajar como profesora. Y muy chiquitita, a esa edad, empieza a ser profesora de niños y también profesora de adultos, profesora nocturna. Entonces uno puede imaginar una chica de 14, 15 años con esas responsabilidades. Increíble, ¿no? Sí. Teniendo la responsabilidad, una responsabilidad de una niñita de muy 14 chica, años. muy niñita. Enseñándole a adultos, por ejemplo, ¿no? Claro. A Entonces, leer, no sé. Sí, y ahí, claro, adultos analfabetos que van a formación nocturna, adultos que vienen de los sectores populares. Entonces, trabajos no fáciles. Ahora, esta, por lo que usted en la clase que nos hizo hace un tiempo, que también está en YouTube, la pueden buscar sobre Gabriela Mistral, nos explicó que en esta faceta de profesora tuvo que luchar también contra un sistema. O sea, ahí viene la Gabriela dentro de eso, luchadora, ¿no? Que se enfrentó a muchos prejuicios, en fin. Sí, tiene que ver justamente con que ella empieza su labor docente sin tener los títulos correspondientes. Una joven Gabriela. Una joven Gabriela que no era profesora normalista, ni nada que se le pareciera. Entonces, eso primero le provocaba dificultades en su desarrollo profesional, ¿no? Sueldos, ascensos, etcétera, a pesar de que ella ya estaba enseñando y haciéndolo muy bien. Y bueno, por presión de sus amigas, de sus colegas, bueno, primero intenta en La Serena, en la escuela normal, ser profesora normalista y es rechazada. Y eso ya le genera, le da la experiencia de esas dificultades, ¿no? Y finalmente ella viaja a Santiago para validarse en la escuela Abelardo Núñez, ¿no? Escuela normal. Claro, de una escuela normal, donde ella da un examen. Y eso es muy bonito. Existe un libro muy bello de González Vera, de perfiles de escritoras, donde viene de Gabriela Mistral, donde él cuenta que se la tienen que llevar poco menos que amarrada, porque ella era muy tímida y le costaba esto. Y como que la empujan, ¿no? en la escuela Abelardo Núñez, y da este examen que era oral, que se sorteaban las materias, te podía tocar cualquiera. Y le toca botánica, cosa que ella no conocía bien, y lo da en verso. Mira. Porque se lo había aprendido en verso, porque el verso permite memorizar más fácilmente y porque ella, evidentemente, siempre fue poeta, ¿no? ¿Y cómo le fue? La prueban, ¿no? Oiga, profesor, mira, que usted me la describe como tímida, y uno ve la imagen de Gabriela Mistral y lee lo que señalaban de ella, que era una mujer alta, muy imponente, magnética, imponente, que causaba, cuando entraba, ¿no? Con esa figura, esos ojos claros, ¿no? Causaba incluso cierta, como que las personas decían, o no sé si temor, pero provocaba, tenía una impronta. Sí, esos personajes que entran a una habitación y la llenan completa, ¿no? O intimidaban o la llenaban, pero llamaba la atención. Y por otro lado, también seducían, ¿no? En el sentido de, bueno, sus estudiantes que le tenían gran admiración, pero también de no pocos pretendientes. Entonces, ahí hay otra imagen de Gabriela que hay que tener ojo, que parece de esta señora severa, poco atractiva, ¿no? Como media fome. Y la verdad que ella era muy seductora debido a estas, digamos, características que tú mencionas. Sí, así que ella tenía también esa imagen imponente. Y bueno, y posteriormente han ido apareciendo las cartas de Gabriela, ¿no? Su epistolario. Y ahí se ve, sobre todo en sus cartas a sus relaciones afectivas e incluso románticas, de que ella tenía grandes inseguridades, ¿no? Que por un lado se sabía, ¿no? Una mujer poderosa, pero por otro lado también tenía ciertas inseguridades en sus relaciones afectivas, en la distancia, en un momento en su edad, ¿no? Entonces también ella lleva en su interior estas contradicciones. O sea, era un ser humano, po. Correcto, era un ser humano, pero un ser humano muy sensible y muy intenso, ¿no? Pero un ser humano al fin, sí, sin duda. Esta Gabriela que se va a México, profesor, ¿en qué se convierte? ¿Qué es lo que es México y cómo llega a México? Bueno, a México llega ya en la culminación de su carrera docente en Chile, la llaman a inicios de los años 20, cuando ella regresa de tras validarse como profesora en Chile, ¿no? La envían como directora de liceo a muchos lugares, el último es en Punta Arenas, luego regresa a Santiago y finalmente es llamada a México por José Vasconcelos. Pero disculpe, ¿es ninguneada en Chile como profesora? O sea, se le ponen obstáculos por esto que acabábamos de conversar, de
porque ella no era profesora normalista. Ya. Y además ella tenía vínculos muy estrechos a lo largo de toda la vida de Pedro Aguirre Cerda, eran amigos. Y a fines de la década del 10, en 1918, cuando es enviada a Punta Arenas, es enviada por Pedro Aguirre Cerda, que era ministro de Instrucción Pública, como se llama. ¿Y eso genera una controversia en el gremio? Sí, de hecho una de las personas que se siente, digamos, pasada a llevar por este nombramiento de Gabriela como directora del Liceo de Punta Arenas es doña Amanda Labarca, que es un gran personaje del feminismo y de la docencia en Chile. Pero se daban, ¿cierto?, estas pugnas, ¿no? Ahí está Amanda Labarca. Estos chaqueteos, ¿no? Mira, ¿qué sé yo? Tan chilena que eso, lamentablemente parece que ocurre. Ya, y en ese contexto México dijo, bueno, si ustedes no la quieren, véngase para acá. Sí, y se llevan a Gabriela Mistral. ¿Con qué fin se la llevan a México? Se la llevan a hacer un trabajo extraordinario. En el contexto de la Revolución Mexicana, que ya llevaba más de 10 años, a hacer un nuevo plan de estudios, ¿no? Una reforma educacional en México. Estas fotos de México, profesor, aquí está con el colega suyo ya. No, parece que en nos vemos. México. Ah, quizás el de bigotes, ¿o no? Claro. No estoy seguro. ¿Quién? José Vasconcelos, quien la llama y que es un gran personaje de la cultura y la educación en México. A la derecha de la pantalla, ese que está ahí. Puede ser, con el no estoy pañuelo. seguro, no estoy seguro. Ya, pero esta foto es de México. Eso es de México. Ya. Entonces, la reforma educacional mexicana en ese contexto se la dan a Gabriela Mistral. Y jovencita todavía. Esa es la importancia que se le daba ya a Gabriela Mistral en el extranjero, hacer un plan de alfabetización rural, ¿no? Y además a escribir textos de lectura para mujeres mexicanas. Entonces, un trabajo bellísimo, muy, muy impresionante. Lo que no vimos nosotros, lo hacen allá. Lo vieron los mexicanos. Exacto. Entonces, desde ese momento, yo diría que esa es como su última labor docente importante, porque a partir de eso, Gabriela Mistral se va a convertir en un personaje internacional. Después de la experiencia a inicios de los años 20, en México, ella no va a parar de viajar, ¿no? Ella está, me parece que hasta el año 1924, ¿no? Ya ha publicado sus primeras obras. O sea, el año 14 publica Los Sonetos de la Muerte, que son tremendos, ¿no?, en Chile, y luego el 24, Desolación. Ahí está con José Vasconcelos, profesor. Ahí está con José Vasconcelos. Ahí todos tienen bigote. Los bigotitos. El de bigote, claro. El de bigote. Es que está, ¿Cuál es el de bigote? Que está con terno. Claro, el de brazos cruzados. El del medio, sí. Está claro. el alcalde de brazos cruzados. Sí. ¿En qué momento se convierte este Vasconcelos ya más de cerca? Está. Claro. Y este fue el que se la llevó. Él se la llevó. Personaje clave en su vida, entonces. Personaje clave, claro. El señor Velasco. Claro. ¿En qué momento deja de ser Lucila y pasa a ser Gabriela Mistral ya? Eso es antes. Completamente. Eso ya es en Chile. Eso es en Chile. Eso ya es en Chile, sí. Porque ahí nace otra Gabriela. Entonces, claro, cuando ella, si no me equivoco, es cuando publica Sonetos de la Muerte, que es el año 1914, ella ya es Gabriela Mistral. Es un tremendo. Es tremendo. O sea, poemas de ese tipo aquí no lo había hecho nadie. Claro. Nadie. Todavía estaban con el modernismo, hablando de pagodas y princesas, y ella habla de que he de bajarte a la tierra soleada, hablando de un amor que ha muerto, ¿no? Ella además tiene historias de amor bien trágicas. Tiene un pretendiente que se suicida, ¿no?, en su época, digamos, en Coquimbo, ¿no?, en la región. Entonces, al parecer, ese poema tiene que ver con esa experiencia tan intensa. Es que es brutal. No, Sonetos de la Muerte. Poderosísimo. La frase es tremenda, es profunda. Sí, con esa vinculación también tan estrecha que ella tuvo con las Sagradas Escrituras, ¿no? Ella desde muy niña, dicen que su hermanastra y también su abuela les leía, ¿no?, textos de la Biblia, y eso está presente en toda su obra. Mira qué interesante, ¿eh? Entonces ahí, ¿no?, la fuerza de esos sonetos, que aquí quedan todos peinados para atrás. ¿Qué es esto, no? Claro, no son solamente los pececitos de niños, ¿no? Exacto. Que es un poco esta idea de la profesora y de la madre de todos los niños. Perfecto. Bueno, ella nunca tuvo un hijo, en el sentido de que nunca fue madre biológica, tuvo un hijo adoptivo, que era su sobrino Jin Jin, que va a morir trágicamente. Entonces, esta idea de la Gabriela Mistral madre también es hasta por ahí nomás, ¿no? Por las rondas y los piececitos de los niños. Ella era profesora, tenía gran amor por los niños, pero ojo con eso, ¿no? Reducirla a la madre y la profesora, eso es insuficiente. Claro. Ahí está Juan Miguel Godoy, profesor. Sí. Jin Jin. Cuando ya termina entonces la etapa de la Gabriela docente en México, ¿qué Gabriela viene después de la...? ¿O qué se
Sí. ¿Qué se empieza a cuajar antes del Nobel ahí? Bueno, ahí ya es ella un personaje internacional. Es un personaje internacional. Ella se larga a viajar, ¿no? Va a viajar por América Latina, va a viajar por el Caribe, que es una zona muy poco conocida por los chilenos, a menos que vayas de turista, ¿no? Y menos en esa época, ¿no? Es como un espacio cultural bien distinto al sudamericano. Y va a viajar a Europa también. Y es muy interesante porque el año 1932, el gobierno de Chile, en esa época Arturo Alessandri, la nombran cónsul a elección. ¿Qué quiere decir esto? Que ella puede elegir los lugares donde ella va a ser cónsul. ¡Qué bonito trabajo! Extraordinario, maravilloso. Y eso da cuenta que en esa época y a lo largo de buena parte del siglo XX chileno, los cónsules o representantes diplomáticos chilenos en el extranjero muchas veces eran artistas e intelectuales. Oye, es como la marca Chile. Exacto. Usted representa, es como un corpóreo de Chile. Eso es. Usted nos representa. Tal cual. Donde quiera. Como se sabe, Pablo Neruda también fue cónsul en muchos lugares y desde muy joven. Y eso es una idea muy buena, porque fíjate tú que personajes como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, más que muchas otras cuestiones que acá les damos importancia, son conocidísimos en el exterior. Claro, que sea de la cultura, como usted dice. Exacto, entonces ese es un uso muy inteligente y yo diría además muy virtuoso de los artistas chilenos en el cuerpo diplomático. Perfecto. ¿Qué significa entonces, profesor, para ir cerrando, el premio Nobel finalmente que cumple hoy día, que se cumple este año 80 años de la entrega de este Nobel? Hasta a una primera mujer, además, latinoamericana y única hasta el momento. Sí, bueno, es un reconocimiento extraordinario porque el premio Nobel, que ya se le otorga el año 1945, se da después de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Durante la guerra los premios Nobel se suspenden, ¿no? Hay un paréntesis, evidentemente por la guerra. Entonces, el premio Nobel que se va a otorgar después de acabado el conflicto tiene aún más importancia. Hay varios años en que no se ha otorgado y es un hito fundamental, ¿no? Ya ella ya había sido presentada como candidata y ella va a competir con escritores de gran importancia. O sea, escritores como Germán Hesse, ¿no? Paul Valéry, ese nivel, ¿no? André Gide. No estaba fácil la cosa. No, porque no estaba compitiendo con cualquier pájaro, eran sujetos extraordinarios. Entonces se le otorgan a ella, y además mujer, y además latinoamericana. Profesor, es un enorme homenaje. Es que claro, porque más allá obviamente de su calidad poética, literaria, es un símbolo. Es un símbolo, una mujer que también se pronunció contra el fascismo. Exactamente. En plena guerra. Exacto. Cuando ella fue cónsul, se comunicó con Pedro Aguirre Cerda, que era presidente de la República, siendo cónsul en Lisboa el año 37, cuando la guerra civil española ya había estallado, claro. Y le escribía sobre la amenaza fascista, y luego el año 39 siendo cónsul en Marsella, denunciando a cónsules chilenos en Alemania que estaban impidiendo la llegada de refugiados que estaban huyendo del nazismo en Europa, acusando a estos nazifascistas de cometer esa clase de barbaridades. Entonces ella también aparece como un personaje antifascista. Y la otra Gabriela, esa. Otra Gabriela comprometida. Otra Gabriela con que la libertad. Dictadura no sospechó en su momento, ¿no? Interesante, profesor. Sí, entonces son muchas las Gabrielas, eso es muy interesante y en ese sentido yo invito, ¿no?, a quienes quieren conocerla a ver su obra y su vida porque hay muchas Gabrielas. Y en ese sentido yo quiero mandar un saludo a la Biblioteca Nacional, ¿no? Ellos han sacado la obra reunida de Gabriela Mistral, donde está su obra poética, su obra narrativa y su epistolario, y en ese sentido a las ediciones de la Biblioteca Nacional, ¿no?, a Nora Carreño, también Aquí se le olvida a Carlos Osandón, ¿no? Carlos Osandón. Y a Tomás Harris, que es lo que están ahí a cargo de... No nombrar gente porque se le olvida uno. No, Nora, que está, además se abrió de nuevo la librería de la Biblioteca Nacional, que es maravillosa, que está a cargo de ellos. Y ojo, ir a la Biblioteca Nacional, para que sepan todos, es gratis, ¿no? Así que está para todos que quieran conocer esta obra, a disposición. Ahí está la página de la Biblioteca Nacional de Chile. Oiga, profesor, tiene que pasar un aviso también, sí, que nos supuesto. compete a ambos. Claro. A propósito que es gratis, sí. Este viernes estaremos en la FIL de Recoleta. Así es. ¿No? Ahí estaremos a las 6:30 de la tarde, 18:30, sí, en la tardecita, hablando precisamente profundizando sobre este tema, ¿no? Así es. Sobre este homenaje a Gabriela Mistral. Sí. Para quienes quieran ir allá a la Municipalidad de Recoleta, con ganas, ahí queda. Claro, se ahí dejan estaremos. caer. Y es gratis también. Suena la campana, profesor. Ahí está. Campana de liceo, de colegio también, a propósito, ¿no? Gracias, profesora. No, gracias. Nos encontramos la próxima semana. Eso. Y nos vemos el viernes entonces en la viernes Feria Internacional del Libro en las Ciencias Sociales de Recoleta. Así es. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Hasta mañana. Chao, chao.